Hola, ¿cómo están? La Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia, les dan la más cordial bienvenida y agradeciéndoles su presencia en esta plática sobre el Manual del Magueyero. Muchas gracias. El pulque y el maguey han acompañado a los pobladores de lo que ahora llamamos México desde tiempos inmemoriales. Creo necesario acercarnos a la historia y a las manifestaciones culturales en torno a la ancestral bebida y a sus métodos de producción, porque marcaron indeleblemente la historia de México y la del estado de Hidalgo. Ahí están sus raíces y su legado. Me acerqué precisamente a la historia y al estudio de la arquitectura de las haciendas pulqueras debido a las exploraciones realizadas para elaborar el catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo. También tuve el gusto y el placer de conocer al profesor Raúl Guerrero, amante y estudioso del maguey y del pulque, un gran antropólogo con un amor a su entidad increíble. El profesor Raúl Guerrero, entre otros muchos libros que publicó eh, sobre la cultura de México y en particular la del estado de Hidalgo, tiene este libro sobre el pulque, una lectura obligada para todos los interesados en este tema. La presente plática, dividida en dos partes, se basa en este artículo publicado en el año 2005 sobre el libro del Manual del Magueyero. Aquí tenemos el título de dicho artículo y la portada del libro Manual del Magueyero de 1950, escrito por Miguel Macedo Enciso y cuyo análisis les voy a presentar a continuación. Pero ¿quién fue Miguel Macedo Enciso? Cuento con algunos datos biográficos proporcionados gracias a la amabilidad del licenciado Raúl Enciso de la Casa Grande de Zempoala. Miguel Macedo fue su tío. El padre de Miguel Macedo, Balbino, fue dueño de la hacienda de Tepa. Miguel Macedo siempre trabajó con la preocupación de tecnificar la producción del maguey, creador de la tapa Tepa, como vamos a ver a continuación, para el mejor manejo de la producción del pulque. Nació a fines del siglo XIX y murió en Querétaro por los años 60. Se casó con Teresa Rivas Tagle, de la familia dueña de la hacienda de la Trinidad, también en el municipio de Zempoala. Su hermana Concepción se casó con el hijo del gobernador de Hidalgo, Pedro Rodríguez, en tiempos
de Porfirio Díaz. Estos son los datos proporcionados por el licenciado Raúl Enciso. Definitivamente que el tema del maguey ha sido objeto de numerosos estudios, particularmente desde el siglo XIX, que se ha incrementado la producción bibliográfica. Es el caso de este libro de Pedro Rincón Gallardo, El Maguey, publicado en el año 1901. El libro que nos ocupa fue publicado por las ediciones agrícolas Truco, como ya dije, en 1950. En su introducción se hace patente su objetivo, cito, por indicaciones de varios de mis amigos y especialmente de la del señor Bartolomé Truco, editor de este manual del magueyero, resolví hacer una recopilación de todos los intentos que he llevado a cabo para perfeccionar la industria pulquera, así como también de todas las observaciones que he obtenido de la práctica, tanto las relativas a la propagación y cultivo del maguey, como las que se refieren a su explotación para la elaboración del pulque, y las de su conducción y venta, asentándolas en este pequeño manual para darlas a conocer a los que tengan interés en este asunto, que ojalá y les sea de alguna utilidad. Hasta aquí la introducción. Otro objetivo es el convencimiento de que el pulque es un, cito, licor benéfico al organismo humano, tomándolo en dosis no excesivas y con un conveniente estado de pureza. Esta será una inquietud presente a lo largo del libro, la búsqueda de métodos para purificar e higienizar el proceso de producción del pulque. Macedo Enciso fue dueño de la hacienda de Tepa el Chico, donde puso en práctica varias de las propuestas expuestas en el documento. Me interesa particularmente referirme a una serie de ellas orientadas a mejorar la producción, algunas realmente innovadoras, hechas por Macedo con el afán de aumentar la producción y comercialización de la planta del maguey. Aunque cabe mencionar que con el afán de presentar todos los procedimientos de explotación y dar un panorama completo de la situación, el autor describe también los tratamientos tradicionales. El libro se compone de 3 partes. La primera se refiere a la reproducción y cultivo de los magueyes, por lo que incluye formas de plantación, clasificación de la planta, así como descripción de plagas y enfermedades que le afectan. La segunda parte trata de la elaboración del pulque e incluye un análisis de su composición. La última parte comprende la exposición de otros productos obtenidos del maguey y culmina con un glosario de los términos empleados en el aprovechamiento del maguey pulquero. Dice el autor que respecto a las generalidades del maguey pulquero, o sea el maguey manso, el Agave atrovirens, queda claro que es la especie de mayor calidad para la extracción del aguamiel. Asienta que su uso casi exclusivo es para la fabricación del pulque, mientras las grandes extensiones de magueyes, cito,
proporcionaban bienestar y felicidad a una multitud de individuos de todas las clases sociales. Macedo propone varias medidas para lograr una mejor propagación y plantación del maguey basadas en su amplia experiencia en estos procedimientos. Retoma consejos prácticos ciñéndose a elementos de sentido común como el respeto a las curvas de nivel del terreno, formando terrazas para prevenir la erosión, o el enterramiento de las malas hierbas que crecen en los magueyales para emplearlas como abono. También recomienda el simple estiércol para este fin. Explica que la clasificación de los magueyes atiende al desarrollo de la planta, variable de acuerdo al clima, al terreno y a los cultivos aledaños. Asegura que las plagas y enfermedades de los magueyes deben ser atendidas con minuciosidad, especialmente lo que se refiere a su control y erradicación. Curiosamente, en este rubro incluye a los chinicuiles y gusanos de maguey. En cuanto a este último, comenta que a pesar del ingreso que se obtiene con su venta, cito, debe combatírseles, porque los daños que ocasionan en las plantas son de mayor consideración que los beneficios que se obtienen con su venta. La primera innovación técnica que presenta se refiere a la recortadora del maguey, que tiene como objetivo realizar la labor de picazón, o sea, formar una cavidad en el metzontete o el tronco del maguey donde se depositará el aguamiel. La ventaja de tal aparato, que sustituye a la habitual barreta, era que se marcaba un círculo perfecto al ras del anillo de la corteza sin dañarla de más. El círculo era cubierto con una tapa de barro comprimido llamada tapa tepa, utensilio más adecuado para cubrir el cajete que las pencas empleadas comúnmente, las cuales simplemente se acomodaban, dejando en ocasiones pasar el agua de la lluvia, y con ello debían vaciarse antes de volver a utilizarse de nuevo. Para la recolección del aguamiel, diseñó una bomba extractora de 8 litros de capacidad de aluminio y bronce en lugar de los acocotes, cito, antihigiénicos por el contacto que tienen la boca y la mano con el aguamiel. La bomba absorbía todo el aguamiel, dejando al tlachiquero en libertad para raspar sin dificultad. Además, el adminículo era completamente desarmable para lavarlo con frecuencia y fácilmente, con el objeto de quitarle todo el sarro producido por el aguamiel. En cuanto a la conducción del aguamiel al tinacal, Macedo Enciso recomendó que las populares castañas de 50 litros de capacidad fueran parafinadas para que no se enzarraran, así como proveerlas de un tapón amplio para facilitar su aseo. Su crítica contra la forma constructiva de los tinacales fue severa. Cito: los tinacales han sido construidos, salvo algunas excepciones, sin tomar en cuenta las más elementales reglas de la higiene, ni las que aconseja la técnica de la fermentación. Son simples locales en los que no se puede regular la temperatura interior, tanto para el refrescamiento en la época de calor como para conservar una atmósfera tibia y apropiada para el desarrollo de los fermentos en el invierno. De allí la diferencia tan grande que exista en la calidad y en el tiempo de fermentación de una misma cantidad de aguamiel en las distintas estaciones del año y aun dentro de una misma,
carecen de una ventilación adecuada para las épocas de calor y abrigo para la estación de frío. En general, los tinacales están expuestos a los cambios bruscos de temperatura del exterior. El autor también aseguró que la fermentación desigual acarrea productos nunca uniformes, cito, nocivos a la salud y ajenos completamente a los que debe contener normalmente el pulque, originado porque en ellas han intervenido una infinidad de microorganismos como bacterias que son indeseables en un proceso de esta naturaleza. Las excepciones a las que se refiere el autor podemos identificarlas con los tinacales diseñados por arquitectos de carrera como Antonio Rivas Mercado, quien trabajó en varias haciendas pulqueras del altiplano. Para asegurar las propiedades medicinales de la bebida, la cual es además sana y nutritiva, Macedo indicó que, cito, las fincas pulqueras deberían preocuparse por producirlo lo más puro y limpio posible, con el fin de evitar que en vez de fermentaciones se produzcan putrefacciones. Este afán, dice, acarrearía el aumento en el consumo y las ventas. También propuso sustituir, cito, el método anticuado de fermentación espontánea, o sea, la fermentación por sí sola del aguamiel, por el cultivo puro de levaduras, tal como se hace en la actualidad en las modernas fábricas de alcohol, vinos, etc. La manera para elaborar el pulque con fermentos puros se explica detalladamente páginas después, donde el autor concluye que al procurar, cito, ir multiplicando los fermentos sin que les sobre ni les falte, y sin anticiparles ni retardarles el alimento, cualquier persona podrá elaborar magnífico pulque, siguiendo cuidadosa y limpiamente este procedimiento. La temperatura que recomienda para preparar el cultivo es de 19 grados. Aunque, sin que lo llegue a insinuar, el proceso requeriría un laboratorio más que un proverbial tinacal. Según Macedo, las tinas de cuero de res, donde tradicionalmente se realiza la fermentación, deberían ser sustituidas por tinas de madera impermeabilizadas con partes iguales de colofonia, que es una resina sólida obtenida de la destilación de la trementina del pino, y además parafina o con cera de abejas. Para el lavado del barril de capacidad de 250 litros, el autor recupera la idea de una máquina que funcionaba mediante cadenas de eslabones planos, los cuales proveían de movimiento a 6 u 8 barriles al mismo tiempo, mientras que unos cepillos de raíz colocados a la altura de las costillas de los barriles cepillaban estos exteriormente, y por dentro se les metía una cadena con un lazo entrelazado sujeto con un tapón de bronce fijado en el agujero grande del barril. Completaba la limpieza la aplicación de agua con cal, y por último a los barriles invertidos se les introducía un chorro de vapor seco. Esta idea fue originada por el señor Casani en la época de la compañía expendedora de pulques. Tal método fue mejorado por Macedo con una tapa de fierro de 30 centímetros de diámetro con 2 agujeros, uno para llenarlo y otro para dar salida al aire,
la llamada tapa tepa higiénica, a la que barnizada con partes iguales de parafina y colofonia no se le pegaba el sarro y sólo con agua quedaba perfectamente limpia. En el trayecto necesario para la comercialización del pulque al mercado era común la sustracción del líquido de los barriles, aun con las jaulas cerradas, y desde afuera se destapaban los tapones grandes de los barriles y se les introducía una manguera para succionar el contenido, sustituyendo con agua de la primera que encuentran. Mediante sellos de plomo, Macedo propuso impedir la sustracción. Los tapones que describe tienen una esprea en cruz, la cual se debe destapar en caso de que el pulque esté dulce, ya que en caso contrario se reventaría el barril. Hasta para el trasvase del líquido en el expendio, el autor tuvo una solución para no tocar el pulque con la mano: quitar el sello y los dos tapones atornillados de la tapa y atornillar dos ajustadores de bronce con arandelas de hule. El ajustador debía llevar un corcho interior. Por el ajustador chico se introducía un tubo de aluminio o de vidrio hasta el fondo del barril y enseguida se volteaba el barril empujando el corcho del ajustador grande mediante una cánula de aluminio conectada a una manga de hule, quedando así conectado el barril a una llave de aluminio para despachar la bebida. El tubo del ajustador chico solo servía para que penetrara la presión atmosférica y que saliera el pulque por la llave de despacho. También ingenió una llave de aluminio en cruz para levantar el sedimento o asiento del pulque. Todo ello impedía la adulteración y aseguraba la buena calidad del pulque a consumir. Concluimos así la primera parte y los esperamos en la próxima. Saludos.